Tomen su lugar, amada iglesia. Reciban un saludo de los pastores y pastoras del presbiterio de Nuevo León y Coahuila. Este viernes tenía yo que estar con ellos y cuando llegué al aeropuerto me encontré que más de 60 vuelos estaban cancelados y otros demorados. Yo dije, bueno, Señor, tú sabes si estaré con los hermanos. Y gracias a Dios, mi vuelo no fue ni cancelado ni demorado. Reciban un saludo de los hermanos allá de Monterrey, Nuevo León. Están luchando, están trabajando y Dios que está con ellos como Lucas 18, los primeros 8 versículos. Nos ponemos de pie y empezamos la lectura. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Tomen su lugar. La secta de los fariseos estaba constituida por hombres religiosos, pero de doble moral. Cumplían las normas de la ley, oraban, acudían al templo o a la sinagoga, pero no lo hacían de corazón. Lo hacían para demostrar precisamente su religiosidad, pero esto de manera hipócrita. Por ello, el Señor Jesús siempre lo censuró por esa actitud de doble moral. De manera que es interesante, y le pido que ponga sus ojos en el capítulo que antecede, en el versículo 20, que dice así: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. No obstante, el odio, el rechazo que sentían ante el Señor, reconocían en él al único capaz de responder a su pregunta acerca del final de los tiempos. Esto es muy semejante cuando personas, sabiendo de nuestra fe, nos preguntan: ¿cuándo será el fin del mundo? Estamos mirando muchas cosas y de guerras. ¿Pronto será el fin del mundo? Y el maestro contesta con una enseñanza que abarca desde el versículo 21 al versículo 37 de este capítulo 17 de Lucas. Pero sigue en la enseñanza esta parábola. La parábola de un juez inicuo y de una viuda suplicante. Comúnmente se llama el juez injusto y la viuda. Es una narración con dos personajes. Contrastan ambos personajes: un hombre poderoso, pero malo; una mujer desvalida,
pero con una gran virtud, perseverante. Esta parábola gira, por supuesto, en torno a la oración y puede estar unida con la misma parábola de el amigo que visita a medianoche a su amigo para pedirle ayuda. Pero va más allá. Como hemos mencionado el versículo 20 del capítulo anterior, el maestro descorre la realidad de lo que va a acontecer cuando la oscuridad del reino de Dios para muchos, como los fariseos, quede clara por palabras de una convicción firme. Él dijo, la hora viene, ya ha comenzado a mostrarse, y eso sí, se requiere que los que sabemos orar, oremos precisamente por la venida del reino. Esto enseñó en el capítulo 6 de Mateo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. El maestro quiere que los suyos no se desanimen ante las burlas de los que no creen, ante su poca fe, porque para los que creen, nadie los debe desanimar. Es tiempo de tomar a Dios en serio. Es tiempo de meditar ciertamente en lo que ha sido nuestra vida y lo que nos espera. A pesar de los burladores, a pesar de todo, nuestra fe debe ser firme y debe ser nuestra oración perseverante. La injusticia provoca tantas cosas, pero sobre todo provoca que quien espera justicia se entristezca al no recibirla. Y esta es la enseñanza del Señor. Un juez injusto, sin consideración por nadie, sin temor de Dios, a quien no le importa lo que digan o piensen de él, y una viuda, no necesariamente, si usted cree esto, una anciana, no, porque la edad en que las chicas judías se casaban estaba desde los 13 años, de modo que había viudas jóvenes. Pero eso sí, esta viuda estaba desvalida, estaba desamparada, sin recursos además. Su demanda de justicia puede haber sido quizá una hipoteca, quizá una deuda. Ella era acreedora de alguien que no le pagaba. Pero además, su adversario era tramposo. Como se dice en algunas partes de nuestro México, era muy marrullero. Con dinero suficiente para comprar a un juez penal. La época en que el Señor narra la parábola es el tiempo cuando Herodes gobernaba Israel. Por tanto, este juez era un juez secular, no era un juez de los escribas. Los escribas eran abogados de la ley. Era un juez que no formaba parte
de los principios religiosos de la ley de Moisés. Por eso cuadra muy bien la descripción que el maestro hace de este juez. Estos jueces eran representantes del gobierno de Herodes. Normalmente no impartían justicia en un edificio, sino que se instalaban en la plaza principal del poblado o ciudad, en una tarima un poco elevada, y se rodeaban de secretarios a quienes los litigantes sobornaban para que atendieran sus demandas. Se daba por hecho que el juez favoreciera al litigante que entregara el mayor soborno. Por otro lado, la pobre mujer, viuda, clamando que se le atendiera, porque llegaba temprano, pero veía que otros que llegaban más tarde, de inmediato eran atendidos. Por eso gritaba, por eso clamaba. Y el juez la mandaba a callar. Y esto ocurría día tras día. En el pueblo hebreo, por el trasfondo de la ley que el Señor entregara en el Sinaí, los jueces deberían ser los protectores de los huérfanos y las viudas. Pero en este caso, un juez ajeno, un juez secular, no era así. Por cierto, en el idioma en el idioma griego, la palabra viuda también se puede interpretar como desamparada o dejada vacía. Diariamente la viuda llegaba a clamar al juez por justicia, que protegiera sus derechos. El profeta Ezequiel denuncia en el capítulo 22, verso 7, así: los pecados de Jerusalén. Trataron con violencia dentro de ti al huérfano y a la viuda despojaron en ti. La viuda no tenía quien hablara por ella, no tenía quien intercediera por ella. Y aunque el juez era corrupto, ella no tenía dinero para sobornarlo. Si esto hubiera sido así, seguramente el camino ante el juez hubiera sido muy oportuno, pero no tenía otro recurso. Solo clamar, solo gritar, solo pedir justicia. El juez malvado escuchaba sus reclamos, por supuesto que la oía, pero se negó rotundamente a atender su petición de justicia. ¿Qué contraste, hermanos? El juez debería impartir justicia, pero no lo hacía. No le importaba más que su persona. No le importaba más que el dinero. Pero aún no tenía ni siquiera en cuenta a Dios. ¿Cuántos hombres cuando están en una posición de poder así actúan? ¿Cuántos hombres piensan que el poder les va a durar toda la vida? Este juez, ni siquiera el poder judicial que representaba y que le confería la decisión, ni siquiera esa estructura tomaba en cuenta cuando se relacionaba algún asunto con los débiles y desprotegidos. La viuda es la fragilidad humana en términos generales. Una humanidad que no puede vencer a los poderosos, a los ricos, a los injustos,
Pero como lo apuntamos en un inicio, tenía una virtud, la perseverancia. Nada la pudo derrotar, ni el desdén del juez, ni la corrupción del tribunal, ni la arrogancia de su adversario. La fortaleza de esta mujer débil estaba en su perseverancia. La perseverancia triunfa sobre la adversidad. La circunstancia de un juez corrupto e indiferente, una mujer viuda y carente de alguien que la reivindique en su condición, presenta una enseñanza de lo que puede lograr la oración ante el Padre Celestial. La oración del justo puede mucho. Volvamos al capítulo 17 y ahora los versículos 28 y 29, donde se nos exhorta además a guardarnos de la falta de fe, porque la fe se incrementa con la oración. Uno de los grandes teólogos del siglo XVIII, Juan Carlos Reil, dice, con referencia a la mujer de Lot, porque el Señor dice, acordaos de la mujer de Lot. Dice Juan Carlos Reil, la mujer de Lot tenía apariencia de piedad. Salió con Lot y sus hijas de Sodoma, pero cuando arreció la lluvia de azufre, flaqueó, miró hacia atrás, no tuvo fe en el futuro, no creyó lo que Dios había provisto de bendición y amparo para ellos, y se convirtió, usted lo sabe, en una estatua de sal, es decir, sin nada. El maestro dice, en respuesta a la pregunta de los fariseos, que la venida del reino será semejante a los días de Noé, cuando se casaban y se daban en casamiento. Hace algunos años leíamos esta parte de la Escritura, de que se casaban y daban en casamiento, y creíamos que era el casamiento normal. Sin embargo, ahora tenemos que ver estas palabras con otros ojos, porque ahora está legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y entonces contemplamos bajo otra visión la ola de maldad y de perversidad que está llegando a ensobrecer al mundo. Pero el maestro destaca la perseverancia de la mujer que clamaba y que hizo que el juez tuviera una reacción, pues dijo, le haré justicia, no sea que me agote la paciencia. Y dice el Señor, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pero luego agrega una frase. Dice así, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Señor, cuando aparezca en las nubes, cuando en cumplimiento, libro de los Hechos, capítulo 1, está el Señor con los suyos en el monte de los olivos, y de pronto, venciendo todas las leyes de la gravedad, Él empieza a subir, a ascender, y unos personajes aparecen también allí y les dicen, varones judíos que estáis mirando al cielo, este Jesús
así como lo veis ir al cielo, así vendrá otra vez. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Esta es una pregunta para nosotros. ¿Cuántas cosas injustas nos agobian? ¿Cuántas adversidades nos desorientan y hasta nos hacen perder la fe? Los que seguimos a Cristo podemos estar en situaciones muy semejantes al caso de la viuda, cercados por multitud de problemas, con enfermedades, con crisis económicas sin que nadie pueda ayudarnos, ni los amigos, ni la familia. Pero Dios sí puede oírnos si clamamos a Él con perseverancia. Y esta parábola nos enfrenta a una realidad próxima. Lo repetiré. Estamos frente a una realidad próxima. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente vendrá pronto. Él dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y él dijo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Nos ocupamos de nuestras responsabilidades. Vivimos nuestra vida de acuerdo a nuestra posición de padres, de esposos, de hijos, pero debemos tomar en cuenta las advertencias del Señor, que su venida será como en los días de Noé. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice que ya está en operación el misterio de la iniquidad. Como la maldad ha ensombrecido toda la tierra, como en todo lugar la maldad se está posicionando. Los hermanos que estuvieron con nosotros el viernes allá en Monterrey llegaron de Laredo, regresaron en la noche a Laredo. No habían avanzado ni 100 kilómetros cuando fueron detenidos por delincuentes. Los llevaron aparentemente a una casa abandonada en donde había más de 100 personas. No los golpearon ciertamente, los amenazaron. Cuando se dieron cuenta que no eran inmigrantes, les permitieron salir. Seguramente que Dios actuó ahí para proteger a los suyos, porque su palabra dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. La maldad de nuestra patria no tiene límites. Esto me entristece porque la ley del aborto que está ya vigente en nuestra patria va a permitir el aborto hasta un día antes del alumbramiento. Antes de que una mujer dé a luz, un día antes, puede cometer el crimen con aquellos que no tienen voz ni posibilidad de defenderse. ¿No le parece a usted que estamos como en los días en que el Señor hubo de destruir a Sodoma y a Gomorra? Esta es la razón de que oremos, para que nuestra fe se fortalezca. Esta es la razón de que oremos, para que nuestros vecinos y nuestros familiares que no se han entregado a Cristo se entreguen a Él. Esta es la razón para que nuestra patria verdaderamente sea para Cristo.
sabiendo que tanta maldad, sabiendo que tanto crimen está ya en nuestras puertas. Lo único que puede detener el mal es el Señor por medio de nuestras oraciones. No permitamos que nuestros problemas, que nuestras necesidades opaquen la esperanza en el Señor. Él puede hacer nuevas todas las cosas. Él puede hacer que en la misma Cámara de Diputados o de Senadores las leyes cambien. Las leyes se vuelvan verdaderamente leyes justas. Él lo puede hacer. El hermano Norato contaba una historia. Es una historia de la fantasía, pero ilustra mucho. Decía el hermano Norato que cuando el Señor ascendió a los cielos y llegó a la presencia del Padre, casi todos los ángeles estaban interesados en saber del sacrificio en la cruz, cómo había derramado su sangre para que la justicia divina perdonara a la humanidad. Y le preguntaban, ¿sufriste? ¿Te dolió? Cuando pusieron la corona de espinas sobre tu cabeza, ¿fue doloroso? Y en la historia, el maestro decía, sí, me dolió. ¿Por qué lo hiciste? Para salvar a la humanidad perdida. Para salvar al ebrio, al ladrón, al corrupto. Y maestro, le decían los ángeles, ¿quiénes saben de esto? Y él contestaba, hay 12 discípulos allá en la tierra que van a predicar esta verdad. Y entonces ellos le decían, ¿y confías en 12 hombres? Y el maestro, en la historia del hermano Norato, contestaba, sí, yo confío en esos 12 hombres que van a predicar el Evangelio. El Señor Jesús confía en nosotros. ¿Puede usted decirle en este momento, confía en mí? Yo voy a orar. ¿Quiere usted orar? ¿Quiere usted pedirle al Señor por nuestra patria? ¿Quiere usted pedirle por nuestros familiares? ¿Quiere pedirle incluso por su propia vida que nuestra fe no caiga? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? No se pregunte si hallará fe en su hermano, que haya fe en nosotros. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su misericordia, vamos a pedir al Señor su gracia, y no se desanime de nada. Dios está con nosotros.